Bendiciones. Buenas noches. Vamos a orar por la palabra, ¿les parece? Amado Dios, gracias por esta noche, Señor Dios. Gracias, Señor. Nos reunimos como cuerpo, como iglesia, como hermanos. Porque en nuestro corazón, Señor, deseamos escucharte, Señor. Y nuestra vida esté, Señor, en constante crecimiento. Te rogamos por la palabra de hoy. Te rogamos, Señor, que nos hables a mí primero, porque a mí primero me hablas, a mis hermanos, para que crezcamos cada día, como hemos orado hace un momento, Señor. Gracias, Señor, por cada hogar, cada familia, Señor. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Toma el control de mi boca, Señor. Que sea el deseo de tu corazón, por favor, Dios. Y que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a poner... Bueno, para hoy yo dije, bueno, Señor, ¿qué hablo? Honestamente, uno lee la palabra y hay tantas cosas, pero uno dice, Señor, ¿qué puedo decir, amado Dios? ¿Qué puedo dar a mis hermanos? Que tú les edifiques, amado Dios. Y entonces venían unas preguntas a mi mente y sobre eso quiero pues hablarles, si el Señor nos lo permite y Él nos guía. Y puse preguntas para vivir conforme al Señor. Preguntas para vivir conforme al Señor. ¿Quién quiere vivir conforme al Señor en este lugar? Amén, ¿cierto? Creo que aquellos que hemos ido conociendo al Señor, tiene que ir en nosotros creciendo un deseo de vivir conforme a Él. No seguir viviendo como siempre lo hemos hecho, porque entendemos que ahora ya no nos gobernamos, ¿cierto? Entendemos que ahora ya le pertenecemos a alguien. Dejamos de decir, como antes decíamos, pues usted haga con su vida lo que quiera, que yo hago con la mía lo que yo quiera, decíamos, ¿cierto? Y venimos al Señor y ahora nuestra vida viene a ser rendida a otro. Y antes estábamos rendidos a ¿qué? Al pecado, ¿cierto? A nuestra forma de ver, de pensar. Y ahora nos hemos rendido ¿a quién? Al Señor. Lo que hablamos muchas veces. Él es nuestro Salvador, pero también Él desea ser nuestro Señor. Y a un Señor, pues usted le da cuentas, usted le pregunta primero. Es como cuando uno estaba en la casa, ¿no? Y uno era niño. Ahora grandes tomamos decisiones, pero cuando éramos niños, ¿a quién le preguntábamos? A nuestros padres, a la mamá o al papá. Mami, ¿puedo ir a jugar con fulanito? Y si decía no, quieto en primera, ¿no? Y así hacía uno pataletas o lo que fuera. Entonces uno no se gobernaba, otro lo gobernaba, los papás. Pero crecemos y pensamos que como que ya tomamos nuestras decisiones, pero ahora tampoco. Ahora nos gobierna otro Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar bajo esa condición de que hay alguien superior que nos gobierna. Primero nuestros padres terrenales nos guiaban, ahora el Señor. Amén. ¿Y cuántos quieren ser gobernados por el Señor?
Amén. Entonces puse unas preguntas para nosotros y que nosotros con sinceridad como que nos respondiéramos esas preguntas. Yo sé que pues venimos a la congregación, pero a diario necesitamos nosotros cada día del Señor. Es como yo veo las cartas de Pablo, de Pedro, y ellos siempre estaban recordando a las iglesias, siempre les enviaban. Si no estaban con ellos, les enviaban unas cartas, acuérdense. Y estaba exhortándoles continuamente. Entonces, hice una serie de preguntas para mí mismo primero, que sentía de Dios para mí y trasladarlas tal vez. Para nosotros, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Qué podemos responder nosotros a esa pregunta? ¿Usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios con usted? Yo creo que nos lo hemos preguntado, ¿cierto? Y nos lo preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Una respuesta sería dejar que vivamos como queramos. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Que no, ¿cierto? Manifestar a su Hijo, conocerlo a Él, ¿cierto? ¿Cómo? Glorificarle, conocerle. ¿Cuál es el sentido de la vida? Van a ser preguntas que parecieran similares, pero si usted las mira, llegan a ser distintas. ¿Cuál es el sentido de la vida para mí? ¿Cuál es el sentido o por qué creo que es el sentido de estar aquí? Me refiero en este mundo, donde estamos. Y es increíble que nosotros a veces podemos responderlo, como lo respondieron ustedes. Pero a veces a diario nos hacemos esa pregunta, porque nos vemos sumergidos en todo lo que acontece alrededor de nosotros, y eso a veces nos llega a hacernos la pregunta, porque a veces nuestro corazón se confunde y en medio de las situaciones difíciles como que no logramos vislumbrar qué es, aunque sepamos un verso. ¿Sí? A mí me ha pasado y lo hemos hablado. Pero hace poco me tuve que ir a sentarme por allá lejos a un lugar y meditar y decir: Señor, ¿qué quieres, Señor, conmigo, con mi vida? ¿Qué debo hacer en esto? ¿Qué debo hacer en esta situación? Y vienen esas preguntas que nosotros a diario nos podemos hacer y que a la iglesia le puede dar sentido cuando a veces sentimos que perdemos el rumbo. ¿Alguna vez has sentido, después de cristiano, que no sabe qué hacer? ¿Sí? ¿Has sentido que pues tenemos la palabra, pero no encontramos el rumbo en algo, en una situación de nuestra vida? ¿Cómo debo comportarme en esto? ¿Qué debo hacer? Y vienen a nosotros las preguntas así. Y hace poco fui a visitar una familiar al hospital, que ya toda la vida, bueno, es la esposa de mi tío, pastores y todo. Y fue increíble mirarla cómo está, ya está qué parte con el Señor. Después de ser una mujer elocuente, ella predicaba. Una mujer que viajaba por todo el mundo, y yo miraba, yo de niño, yo crecí con ellos a mí me educaron en el Señor, y como una niña, sin reconocerme y sin reconocer a nadie,
en la clínica y me miraba con sus ojos así, ¿quién será él? Y yo solo oraba por ella. Y le hablaba y le tocaba su cabecita y le decía, tía, aunque este cuerpo, este tabernáculo se va desgastando, por dentro nuestro espíritu se renueva cada día. Y le hablaba y obviamente cosas que ella ya supo y sabe, pero yo estaba de alguna forma, si pudiera ser, ministrándole y hablándole, y ella solo me miraba como, y por todo lado llena de tubos, con su boquita como te la tiene esa cosa que le ponen para alimentarle, la lengüita ya cuarteada, fea, tiradita ahí en esa cama donde pasan simplemente, y para los que la ven no saben quién es ella o quién fue ella, simplemente la paciente 5, de la cama 5, ¿cómo va? Y ella, y yo decía, si supieran quién fue ella para mí y quién fue ella para muchos. Entonces cuando uno va allí, yo sentí que muchas preguntas se me resolvieron, porque a lo largo a la iglesia en general se le ha llevado y se le ha enseñado a vivir aquí, a pensar de que Dios piensa como nosotros, que Dios ve las cosas como nosotros. Y vamos a ir un momentico a Isaías 55:9. Vámonos del 6, 55:6. Amén. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, que está ¿qué? Cercano. Está cercano de nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Lo que Él piensa y como Él ve las cosas es superior a lo que nosotros vemos o nos imaginamos. Entonces, lo que importa en nosotros es cómo vivimos para el Señor. Si vivimos para el Señor. Amén. El Señor no nos va a preguntar, ni a Él le interesa en lo mínimo nada de lo que usted tenga de aquí. Él se lo ha permitido. A Él le interesa una cosa de usted, entre tantas cosas, que usted le conozca a Él. Porque si usted le conoce a Él, entonces su vida cada día se va a parecer a la de Cristo, su Hijo. Si usted le conoce a Él, cada día su vida, su corazón, su mente va a ser renovada, porque usted se está acercando y conociéndole a Él. Cuando Moisés subió al monte, el Señor no le permitió ver su rostro. Lo tuvo que dejar que se durmiera, ¿sí?
Pero cuando baja él del monte, ¿qué pasaba con el rostro de Moisés? Resplandecía. ¿Y qué pasaba con aquellos que no estaban con su corazón cerca al Señor? No podían verlo, ¿cierto? Eso sucedía porque Moisés subía a solas y estaba conociéndolo, intimidad con el Señor. Y entonces había una diferencia entre Moisés y el pueblo. Amén. Y sin embargo así, delante del Señor nosotros, aquel que le conoce, para el mundo no somos nada, no es nada, pero delante del Señor es como una piedra preciosa. Así es usted, amado hermano, y yo, delante del Señor. Cada vez que le conocemos o le estamos inquiriendo, conociéndolo. Vamos a ir un momentico a Jeremías 9:24. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, o dice el Señor, en entenderme y en conocerme. Para las personas que pasan al lado de esa cama de la tía Marta, es una mujer más. No saben qué cosas hizo ella. Y para este mundo lo mismo, cada uno de nosotros. Por eso el éxito de nuestra vida no la podemos medir con nada de aquí. Dijo una vez el Señor Jesús acerca de su primo Juan. Dijo: ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un loco cubierto de pieles? ¿O salieron a ver alguien con vestido de púrpura y ropa espléndida? Y dijo: los que se visten así, allá están. Son los reyes, los de aquí. Dice: pero de entre los hijos nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Y para los demás él era un loco, ¿no? Para los demás era el que come bichos por allá en el desierto. Entonces yo quiero a usted animarle en esta noche, amado hermano, y decirle que el Señor desea que su corazón y su vida todos los días busque enteramente al Señor, porque su regreso está pronto. Su regreso está pronto. Usted y yo lo hemos escuchado y no sabemos cuándo vaya a ser. No sabemos qué vaya a ser. Vamos a ir un momentico a 2 Corintios 4:18. Desde el 17, yo siempre me vuelvo un poquitico. Segunda de Corintios 4:17. Dice:
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y entonces el Señor desea que usted y yo entendamos que Él desea que miremos las cosas eternas, no las temporales. Yo le decía a mi tía, este cuerpo se va a acabar y algún día yo me voy a ir también. Entonces ahí donde quedan, y yo decía, ahí se le acaban los afanes a uno. Ahí se le acaban a uno todas las cosas que uno se afana y uno desea. Ahí no le queda a uno sino el Señor. Ni siquiera la familia. Lo que haya hecho, lo que haya conseguido, todo en ese momento no vale nada. Lo único que vale en ese momento es lo eterno, no lo temporal. Si Cristo vive en mí, si el Señor vive en mí. Yo tengo una prima que falleció ya hace como 1 año, 2 años. Ella les escuchaba de Dios. Y ella un día pues empezó a andar como Romanos, en Romanos 1 y 2, acerca de el comportamiento de los hombres que no han tenido en cuenta a Dios. Y bueno, ya empezó a convivir con una mujer, ella siendo una mujer, y a tener una relación con otra mujer. Pues era lesbiana, ¿no? Y siempre pues se le hablaba. Y un día iba tomando algo y se estrelló, se golpeó la cabeza y quedó como una niña, como una bebé. Y hace como 1 año y medio más o menos murió. Se quedó todo ahí. Y a veces orábamos y queda la duda, ¿será que ella entenderá lo que uno le dice? Y yo pongo los 2 cuadros de mi prima y la tía Marta. Si la tía Marta no puede entender ya, pero su corazón fue afirmado en el Señor, y como oramos hace un momento, el Señor le ha entregado a ella su espíritu, la garantía que cuando ella parta de aquí, pues va a pertenecerle a Él. Amén. Lamentablemente no sé si mi prima, no sé. Entonces, amados hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar este mundo, cada día nos afecta. Quiéralo o no, usted y yo somos afectados por las cosas temporales. Pero aunque somos afectados por las cosas temporales, Él quiere que miremos las que son eternas. Por eso decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eternas son las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Eterna es esa promesa que le ha entregado a usted el Señor, como en Juan, el libro de Juan capítulo 1, de que ustedes tienen la potestad ahora de que usted es hijo de Dios. Es lo que usted se va a llevar, usted y yo. Y la alegría en medio de las tribulaciones, de todo lo difícil, de la prueba, de todo, aún lo que ustedes saben que como congregación vivimos, nuestro gozo y nuestra alegría debe ser Él, lo eterno,
sus promesas, sus palabras hermosas. Cuando coge uno la Biblia y encuentra su deseo hacia el corazón de uno, debe ser el gozo más grande. Ni siquiera los hijos. Yo amo mucho a mi hija y a veces el Señor desea, bueno, ¿tú me amas más que ella? Y es difícil uno llegar a veces a discernir si uno ama más a Dios que a sus hijos. Porque si Dios nos pusiera en el plan que puso a Abraham con su hijo Isaac, ¿quién aquí podría hacer eso? Yo lo dudaría, no sé. Yo tal vez caería postrado y Señor, ayúdame, ayúdame, siendo sincero, Padre. Pero esta leve tribulación momentánea, como leíamos en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, amado hermano, en todo lo que usted se encuentre, en dificultad, en lo que su vida, cada uno de ustedes vive, en lo que vivimos todos, aún en lo que vivimos aquí como congregación, quiere producir en nosotros un más excelente peso de gloria, de conocimiento de Él, de conocerle a Él, acercamiento a Él. Amén. En todo momento, en todo tiempo. Y vamos a ir un momentico a Filipenses 1:21. Dijo un hombre que usted y yo conocemos: porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Estas son cosas que el mundo no entiende, no las puede entender. Porque ¿quién en el mundo quiere morir? La corriente del mundo normalmente es cómo gano más, cómo obtengo, cómo soy mejor, cómo llego más alto, quiero vivir más tiempo. Ayer me salió un video de un hombre, un actor, de pronto usted lo conoce, se llama Andrés García, un mexicano muy apuesto. El hombre fue, como decimos nosotros, fisiquín, ¿no? Y mejor dicho, le decían baigón, si no las mataba las dejaba locas. Un hombre con dinero, apuesto, famoso porque salían novelas y todo. Y una de las últimas entrevistas que le dijeron, dijo: estoy solo y voy a morir solo. Y murió enemistado con su familia. Y le decían: ¿cuántas mujeres tuviste? Y decían: muchas, muchas. Y le decían: entonces, ¿para ti qué es un hombre? Y decía: un verdadero hombre es el que logra mantenerse con la misma mujer. Le estaban preguntando acerca de esa área. Y ella murió. Y ahí es donde se acaba la ilusión, se explota la burbuja que a diario nos quieren hacer creer, en este mundo nos quiere hacer creer que vamos por más. Pero cuando llegamos a esos momentos, eso no pesa nada, ni un gramo. Ni un gramo. Don Arturo, el dueño de la casa donde vivimos nosotros, está vendiendo sus casas ya. A los nietos se las está dejando bien baratas. La casa donde vivimos nosotros ya llegó el nieto, porque ahora es el dueño de la casa. Tiene 93 años. Está comprendiendo de que nada se va. Y si don Arturo no conoció a Cristo, pues en vano fue todo lo que hizo, todo lo que vivió. Amén. Entonces,
Mis amados hermanos, usted tiene un tesoro grande. Usted tiene un tesoro grande. Tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, morando dentro de usted. Un privilegio que este mundo no tiene, solo los hijos de Dios. Y usted, cuando venga a Él y llame con su voz, ese espíritu dentro de usted le va a llevar y usted va a ser transformado. Y los de este mundo se lamentarán. Se lamentarán. Entonces, en todo momento, en toda dificultad, no sé las que usted esté viviendo, todos tenemos. Si no es económico, es de salud, familiar, laboral, de su corazón, de tantas cosas, de tantas. Pero el Señor desea que nada de eso, que entendamos que nada de eso puede ser más grande que Él dentro de nosotros. Porque si Él es más grande dentro de nosotros, como dice Pablo, mayor es el que está en nosotros. Entonces, día a día podré beber de Él. Día a día, mi día, a pesar de que salga el sol o no salga el sol, va a ser glorioso. Y si ese día nos morimos, dijo Pablo, entonces es una ganancia. Amén. Y usted y yo tenemos que estar armados, conscientes de esto, honestamente, humanamente, porque es difícil asimilar eso, ¿no? Pensar en que vamos a morir o no vamos a morir, no lo sabemos. Y una vez en Guatemala tuve un trabajo en una funeraria, imagínense, venta de seguros funerarios. Y yo me acuerdo una vez que eso lo motivaban a uno, ¿no? ¡Vamos! Y habían planes, como el de cobre, el de no sé qué, y el diamante, si usted vendía eso. Y llegábamos allá al lugar y nosotros hacemos un grupo llamado Dunamis, que es dinamita, viene dinamita, poder. Y el grupo Dunamis, todos, ¿por cuántos vamos? Eso uno salía con, ¿a quién le vendo? Uno decía, mejor dicho, empoderado salía uno. Cuando se encontraba con la realidad de un día, uno sí, no, esta vez sí, este mes vamos por los 4, vamos por. Y llego yo a la plaza de mercado allá en la zona 4, zona 7 de Guatemala. Y entonces con un amigo de ahí, vámonos allí que hay afluencia, bastante gente, ¿no? Entonces vamos a pescar, ¿no? Y entonces yo me paré en una entrada aquí, entrada y salida de la plaza de mercado, eso era encerrado y todo, y al otro lado el otro compañero. Y entonces uno era como así haciéndose loco y ¡buenas! Uno le caía a las personas, ¿no? Y yo, cuando llego yo y ¡buenos días! ¿Cómo me le va? ¿Qué no sé qué? Y, o sea, le enseñan todas esas cosas, como las tácticas de venta y todo. Entonces, llego yo y ¿ha pensado usted algún día en lo más importante? ¿Y qué dice? ¿Qué le dejará a los suyos cuando ya no esté? Es así como ¿ha pensado usted en cuando muera? Y esa señora me grita, no, aléjese de mí. Yo, aléjese de mí, usted es un ave de mal agüero. Y toda la gente, y yo dije, van a pensar que yo la estoy robando o atracando, y toda la gente volteó a mirar y yo era con mi papelito ahí. Y la señora, aléjese, y empezó a llorar a llorar y lloraba. Yo no sabía qué hacer. Se me fue toda
toda la charla motivacional que había recibido, eso quedó 5. Mi mamá está como en la UCI, bueno, está en la UCI, está que se muere, y usted me viene a hablar de la muerte. Y yo, no señora, ya no se va a morir, tranquila. Y salí asustado. Y yo, pues, y para variar, se me había vencido la visa, y si llegan a este inmigrante indocumentado, yo no quiero. Por aquí es más cerquita que yo, me fui yendo de ahí, pero quedé traumado. Se me fueron las ganas de vender. Se cayó toda la estantería, eso es la motivación que me dan. Pero esa pregunta nosotros también la tenemos que tener. Y son preguntas que debemos tener sinceras en el corazón delante del Señor. Porque pensamos de que vamos como cristianos, el Señor nos va a hacer vivir hasta los 90 años. El Señor nos va a dar todo. Y no es así. El Señor desea que tú y yo crezcamos y nos parezcamos cada día a su Hijo. Y la única forma que Dios usa, o una de las únicas formas, pero más importante, es a través de lo difícil. Y en esas situaciones, lo más honesto a veces simplemente es decirle de rodillas: Señor, no sé qué haría. No sé qué haría si tú decidieras algo con mi hija, o con mi esposa, o conmigo. Señor, honestamente no sé qué haría. Solo te pido, ayúdame a no negarte, y ayúdame a glorificarte, porque no tendría las fuerzas humanas. Solo tú me ayudarías. Solo tú podrías hacer. Humanamente yo no podría, pero tú lo podrías hacer en mí, si así fuese tu deseo. Y poder entender que el deseo del Señor es que nuestra mente mire las cosas como Él las mira. Por eso dice: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Y yo le puedo asegurar una cosa en esta noche, amado hermano, hablando de lo que sabemos aquí en la congregación y todo lo difícil. El Señor desea traerle a su corazón un peso de gloria más excelente. El Señor desea que usted y yo, y tanto nuestros hermanos, los pastores Juan Carlos y Lina, crezcamos. Porque todo lo difícil en el Señor nos ayuda para bien. Romanos 8:28. ¿Y va a ser difícil? Sí. Consecuencias también. Pero si usted y yo lo atravesamos en el Señor, no solo esto, sino lo que vivimos a diario va a producir en nosotros un peso de gloria. Y si nosotros miramos hacia allá, hacia lo eterno, vamos a poder encontrar que el Señor nos está bendiciendo en todo tiempo, en todo momento. Así como Pablo nos decía: para mí, pues el vivir es las cosas que yo quiero, ¿no? Que viajar, no, quiero ir a Roma, ¿no? Y si me muero, él que estaba pensando, su vida ¿a quién le pertenecía completamente? Al Señor. Dijo: pues si me muero, pues mejor, porque ya no estoy en este calabozo, aunque pues no es algo que me aflija mucho, pero voy a estar viendo a mi Rey, del que he estado hablando en todas estas cartas. Voy a estar contemplando a aquel que me amó y murió por mí, aquel que me ha prometido que voy a estar con Él, contemplando la hermosura de su rostro. Y así, a veces pensamos: no, eso era Pablo, hermano. No, nosotros debemos caminar hacia allá también. Es que Pablo sí, pero él dijo también:
imítenme a mí, como yo a Cristo. Y nosotros también debemos armarnos de ese pensamiento. Amén. Porque el Señor desea glorificarse en su vida. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué estamos aquí? Para glorificar su nombre. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para Él, no al revés. Fuimos hasta cuando Él diga que tenemos que estar aquí. Hasta cuando Él lo quiera. Vamos a ir a Efesios 1:6 para ir terminando. Desde el 3. Bendito, ahí atrásito donde estábamos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire el amor del Señor mostrado ahí. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para ese es el motivo. Y ese es el motivo que debe alegrarnos todos los días. ¿Tenemos bendiciones del Señor? Sí, nuestra familia, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros empleos, las cosas que Él nos permite, lo que permitimos, nos permite, son bendiciones del Señor. Pero si alguna de esas cosas se vuelve un motivo de gozo, de que cuando usted se levante sea más grande que el Señor, estamos formando un ídolo funcional, como se dice, porque debe ser Él el motivo. Cuando yo me levanto, gracias por mi hija, Señor, pero que seas tú mi motivo más grande, por encima de ella. Y es difícil, pero lo podemos lograr si todos los días estamos sometiendo nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Y si le conocemos, como estábamos leyendo al principio, podemos entender entonces que lo difícil no es porque Dios quiera ser malo con nosotros, es porque Él quiere que nosotros trascendamos y logramos conectarnos como Él ve las cosas. Para Él las cosas de aquí es como para el enemigo. Cuando tienta al Señor Jesús, le dice: si tú te postras y me adoras, te daré todos estos reinos que te mostré, porque a mí me fueron dados. El Señor, ¿qué es lo más importante? Que usted y yo le conozcamos, punto. De ahí para allá es una añadidura. De ahí para allá es temporal, todo lo que venga. Amén. Entonces, mi amado hermano, gocémonos y alegrémonos, que tenemos una gran bendición. Si hemos creído a Él, si nos hemos acercado a Él y le estamos conociendo, es una gran bendición. Él nos ha dado su espíritu dentro de nosotros, la herencia, las arras, la garantía de que viene por usted un día y por mí. Amén. Y mañana cuando salgamos a la calle, si Dios es mi motivación, mi más grande gozo, va a ser más fácil. ¿Sí? Va a ser más fácil las cosas en la casa también, porque a veces pues a uno le pasa, ¿no? En la casa a veces se vuelve más difícil que afuera.
Yo no sé si usted tenga un matrimonio perfecto, pero yo he conocido que no son perfectos. Cada día tenemos que irlos construyendo, y si el Señor es nuestro gozo más grande y es el gozo más grande de mi esposa, va a poder soportarme a mí, así como soy de fregado. Y si para mí el Señor es mi gozo, voy a aprender a soportarla y amarla. Amén. Ese es el secreto. Si tú eres mi gozo, lo demás va a ser más fácil. Si el Señor es tu gozo y tienes una dificultad de enfermedad o algo así, por encima tu gozo en el Señor te dará las fuerzas, y en todas las situaciones de nosotros. Así que yo le invito a que cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle: Señor, yo quiero que tú seas, Señor, el gozo que me motiva todos los días. Yo quiero, Señor, conocerte a ti, amado Dios. Cada día buscarte en oración, Señor, en tu palabra. Quiero que mi corazón aprenda a depender solamente de ti, y tú seas mi motivación, mi gozo, mi paz, mi reposo, mi todo, Señor. Porque entonces me encontraré mirando hacia lo eterno y no lo temporal. Entonces cualquier cosa que suceda, Señor, es más fácil, Señor. Bendito Dios, bendigo, Señor, a mis hermanos, bendigo a tu iglesia, a cada familia, Señor. Ayúdanos y ayúdame a mí también. Porque todos, Señor, hasta el día que ya no estemos aquí, tendremos que, Señor, estarnos revisando. Tenemos que estar cada día pegados, Señor, pegados a ti, para ser llenos de ti. Para que así como cuando Moisés descendía de estar contigo en tu presencia, Señor, alrededor la gente notaba algo superior. Que así sea con nosotros. Señor, en cada situación de mis hermanos, que ellos vivan en sus casas, sus trabajos, en sus familias, en cada camino de sus vidas, Señor, ayúdales y ayúdame a encontrar que tú seas mi gozo, Señor. Que ser hijo de Dios para mí es el tesoro más grande, por encima de cualquier cosa. Para encontrarme entonces, Señor, mirando lo eterno y no lo temporal. Gracias, precioso Señor. Bendita sea esta noche, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, guárdanos por favor y guíanos, Señor Dios, a ser una iglesia preparada, a estar listos para cuando tú digas: vengo por ti, iglesia, y podamos decir: amén, Señor. Heme aquí, Señor, me voy con mi Señor. Gracias, amado Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.